al libro de Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 4. Me viene a la mente lo siguiente, un coro. Yo no sé a qué tú has venido a la iglesia, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a aprender de su palabra. Que busquemos que esto sea nuestro motivo. Hermanos, te pido que no me escuches a mí, ni mi acento, ni la manera que yo hablo, escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Para que podamos ser fortalecidos. Te animo en esto. ¿Sí? La palabra de Dios es como un martillo que quebranta nuestras vidas, que rompe nuestros corazones. Y esperemos que Dios nos hable en esta mañana. Hermanos, dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4:9, un versículo muy conocido. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cuántos crees que Dios te ama? Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén. Dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y nosotros decimos para que seamos salvos, para que tengamos victoria en Él, para que podamos ser bendecidos. Amén. Eso es algo que Dios nos promete en su fidelidad, y vamos a estudiarlo esta mañana. Pero Él envió a su Hijo para lo siguiente: para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Obviamente la salvación que usted y yo tenemos no es mérito nuestro, es obra de Dios. Y tenemos vida por Él, gracias a Él. Amén. Pero también debemos vivir para Él, para su gloria. Nuestra vida debe ser dedicada para Él. Muy contrario a lo que nuestro pensamiento dice. Para nosotros, para mí. Vamos a orar en esta mañana, entramos en la palabra de Dios. Dios, te doy gracias porque tú nos amas tanto y en esto has demostrado tu amor, que has enviado a tu unigénito Hijo para que tengamos vida en Él y para que podamos vivir para Él. Dios, gracias por este privilegio de poder estar en este lugar, de ser parte de esta iglesia. Háblanos, Padre Celestial. Dios, escudriña nuestros corazones y podamos, Señor, arreglar cuentas contigo, Padre Santo. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 3 decisiones importantes en nuestras vidas. Hermanos, y esto es importante que usted y yo tengamos en cuenta, más allá de que seamos hijos de Dios o no. La palabra de Dios, una vez más lo leo, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hay decisiones importantes que nosotros tomamos en nuestro diario vivir. Tomamos la decisión de venir a este lugar, tomamos la decisión de poder vivir un estilo de vida, tomamos la decisión con quién nos vamos a casar, tomamos la decisión de qué trabajo vamos a aceptar. Mi cuñado, por ejemplo, él había perdido su trabajo y estuvo un tiempo trabajando en remis, pero él no es su fuerte. Él conoce mucho de repuestos, siempre trabajó en ventas y no salía, pero en el día que le salieron como 3 trabajos, ¿sí? Y cada uno era mejor que el otro. Y él tenía que tomar una decisión de cuál de ellos agarrar. ¿Sí? Obviamente me preguntó, yo le digo, mirá, en mi manera de pensar, mirá, número 1, sos hijo de Dios. Tenés que buscar un lugar donde esté el ambiente bueno, donde vos te sientas cómodo, porque vas a pasar mucho tiempo de tu día en ese lugar. Y se fue, tomó un trabajo, el lugar donde él ya conocía a la gente, eran sus compañeros de trabajo, donde lo apreciaban y está contento hoy. ¿Sí? Hermanos, nuestras vidas son decisiones que tomamos diariamente. Pero nuestras decisiones más importantes son aquellas decisiones espirituales que vamos a realizar. Bien sabemos que nuestra vida, nuestro caminar en este mundo es pasajera. La Biblia nos enseña que nosotros somos ciudadanos del cielo, si sos hijo de Dios. Pero para que pueda ser
hijo de Dios, lo primero que usted debe realizar es tomar una decisión, y esa salvación, esa decisión es de ser salvo. De que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. De que seas un hijo de Dios. Vamos a Romanos, por favor, Romanos capítulo 3, y vamos a sacar un tiempito en el libro de Romanos. No sé por qué Romanos, pero bueno, vamos a Romanos. Romanos capítulo 3, y vamos a leer algunos versículos que ya conocemos, que ya lo hemos leído en varias ocasiones, pero vamos a meditar en ellos. Sí, capítulo 3, versículo 10 de Romanos, ¿lo tienen? Amén. Bien, dice la palabra de Dios como está escrito: no es justo ni aún uno. No es justo ni aún uno. Muchas veces nosotros, aún antes de venir a Cristo, pensábamos que éramos buenas personas, que no hacíamos mal a nadie, que estábamos ayudando a los demás, y nos sentíamos bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia. Pero la palabra de Dios nos muestra que delante de Dios no hay justo ni aún uno. Entonces significa que había una necesidad grande para nosotros. Vamos al libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Otro pasaje muy conocido, versículo 23. ¿Todos qué dice? Pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos, usted, yo. Todos pecaron. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese pecado? ¿Sí? Dice la palabra de Dios: están destituidos de la gloria de Dios. Algo importante que usted y yo debemos tener es que nuestro pecado nos separa de Dios, nos separaba de Dios. Y si aún usted no tiene a Cristo, su pecado le está haciendo separación con Dios. Déjame decirte, la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo no pequé. Yo no soy un pecador, yo soy una buena persona, muchas veces decimos. Y bien sabemos, y como decimos siempre, te pregunto, ¿has mentido alguna vez? ¿Cuántas mentiras necesitas para ser un mentiroso? ¿Uno solo? ¿Sí? ¿Has robado alguna vez? No, nunca, jamás. ¿Te tomaste alguna vez un vuelto? 10 centavos. O algo que no era tuyo, el borrador en el colegio, el lápiz. Creo que todos hemos hecho eso. Somos ladrones delante de Dios. Tenemos pecado. ¿Has adulterado alguna vez? No, eso sí que no. Yo siempre fui fiel a mi esposa. A mi esposo. ¿Has mirado alguna vez a una mujer y codiciado en tu corazón? La Biblia nos enseña que somos culpables de adulterio. ¿Has mirado a un hombre que no sea tu marido? La Biblia. ¿Sabes que los parámetros de Dios son diferentes a nosotros? Dios mide las cosas de manera diferentes. Nosotros estamos diciendo: no, mi pecado es grande, mi pecado es chico, no es importante, insignificante, es piadoso. Pero delante de Dios no existe tal cosa. La Biblia nos enseña que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice más adelante? La Biblia no se queda con eso. La Biblia dice, vamos al capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos. Versículo 23. Versículo 23. Vemos, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahora, nosotros estamos separados. ¿Separados de qué? Estamos separados de Dios. Y ese pecado trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte. Muerte. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida... Dávida, bueno, ahí está. Gracias, hermano. Dice, de Dios es vida eterna. Vamos a hacerlo más sencillo, más el regalo de Dios. El don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es Jorge Rodríguez quien es una buena persona. No en tu nombre que sos una buena persona. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos aceptado ese regalo. Amén. Amén. Estábamos separados, destituidos de Dios. Lejos, alejados. Sin posibilidad alguna de que nosotros con nuestros méritos pudiésemos acercarnos a Él. Pero Dios nos dio un regalo. Jesucristo. Es en Cristo Jesús. A ver qué dice más la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso lo podemos ver un capítulo antes, ¿sí? de
de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Para quiénes? ¿Para con quiénes? Nosotros. Con cada uno de nosotros. Con cada uno de los que están allá afuera. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta mañana estábamos hablando de cómo debemos tomar decisiones de perdonar a las personas. Imagínate si Dios tuviese el raciocinio o la mente que nosotros tenemos. Generalmente nosotros estamos predispuestos a hacer lo correcto con las personas quienes nos corresponden, quienes nos caen bien. Pero ¿sabes qué nosotros estábamos haciendo generalmente delante de Dios? Estábamos pecando. Y no solamente pecando, sino estábamos corriendo de Dios. Corríamos de Él, queríamos alejarnos de Él. Cuanto más lejos de Dios, mejor para nosotros. Y pensábamos que éramos dueños de nuestras vidas y no queríamos nada de Él. Pero gracias a Dios, Dios es mejor atleta que nosotros y corrió más rápido y nos alcanzó. En el tiempo justo, en la manera correcta. Somos salvos gracias a Él, porque Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió, ocupando nuestro lugar. La primera decisión que nosotros debemos tomar, si aún no lo has tomado, es la decisión de ser salvo. Es la más importante para cada uno. No hay nada más importante de que puedas salvar tu alma del infierno. Y cuando digo salvar, no estoy diciendo que vos puedas salvar, sino que puedas confiar en Él, darle la oportunidad a Cristo que cambie tu vida. Capítulo 10 de Romanos. Y 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay una parte nuestra. ¿Sí? Nuestra parte fue pecar. La parte de Dios, perdonar y limpiar. Dios hizo su parte, Dios hizo su obra en nosotros. Amigo, amiga, si no tenés a Cristo como tu Salvador personal, invítalo hoy, que sea tu Salvador. Es la decisión más importante que usted puede hacer. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 5. Sé que tenemos mucho por hacer aún en esta mañana, pero vamos a esto que es importante. La salvación de una persona no es algo pasajero, no es algo de menor importancia. Está en juego la vida de alguien. Dice la palabra de Dios 5:12 de Primera de Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muy diferente a lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que tenemos la vida cuando estamos alejados de Dios porque somos dueños de nuestras decisiones. Pensamos que estamos haciendo lo correcto. Y aún muchas personas, cuando has tomado esta decisión, no te van a entender. Se van a burlar, te van a decir, te van a decir que estás perdiendo el tiempo, que no es necesario, hay cosas mejores. Ser hijo de Dios, ser evangélico, no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación con Dios. Yo quiero animarte en esto. Hermanos, cuando nosotros salimos a testificar, no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación que puede ser posible entre el ser humano y Dios, de una reconciliación entre el hombre y Dios. Estamos tratando de rescatar almas del infierno y estamos cumpliendo la gran comisión que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. La primera decisión que cada uno tiene que tomar es recibir a Cristo como su Salvador personal. Aún no lo tienes, hoy es el día de salvación, no lo dejes pasar. Número 2, ¿cuántos son cristianos? Amén. Amén. Número 2, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8.
Un pasaje muy conocido. Hechos capítulo 8, versículo 35. Cómo estoy sudando. 8:35 dice lo siguiente: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea qué? Bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, ¿qué dice? Bien puedes. Bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. El segundo paso que usted y yo tenemos que tener como cristianos es la obediencia, ¿sí? Algo tenemos que tener bien en claro, que el bautismo no es parte de la salvación. No soy salvo porque me bauticé. Soy salvo por tener a Cristo como mi Salvador personal, por depositar mi fe en Él. Me bautizo porque quiero obedecer a Dios. Es el primer paso de obediencia. Nosotros como cristianos necesitamos obedecer a Dios. Y no vamos a esperar a obedecer a Dios si no aún no estamos cumpliendo este primer paso, el bautismo. Eres un hijo de Dios, has recibido a Cristo. El segundo paso es Bautizarse. ¿para qué? ¿Para ser salvo? No. Para obedecer. Paso de obediencia. ¿Sí? Pero muchos dicen, pero Marcos dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Viste que hay que bautizarse para ser salvo también? Yo te invito a que leas el versículo completo. Dice después: pero el que no creyere será condenado. No dice el que no creyere y no fuere bautizado. Ahora, yo creo en Jesucristo. Ahora mi acción pública es el bautismo, que yo me pertenezco. Estoy siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Estoy obedeciéndole en este primer paso. Es necesario para cada uno, para cada cristiano. Hermanos, cuán importante es que nosotros podamos entender esto. Necesitamos obedecer. Número uno, el bautismo. Número dos, ¿cómo yo puedo obedecer a Dios? Obviamente, siempre lo estamos repitiendo. No puedes obedecer a Dios si no estás leyendo su palabra. Cristianos, necesitamos meditar en la Biblia, en la palabra de Dios, día a día. Muchas veces nosotros perdemos el tiempo porque estamos sacando lugar a la Biblia leyendo comentarios, leyendo libros cristianos, y no hay nada de malo en esto, pero sí es malo cuando ocupa el lugar de la palabra de Dios. Tu primer libro que debes tomar es la Biblia, y como complemento otro libro, no un libro como complemento a la Biblia. Necesitamos conocer a Dios, y la manera que conocemos a Dios es a través de su palabra. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios si no sabemos lo que Él demanda de nosotros? ¿Cómo vamos a obedecer a Dios cuando Dios quiere cambiar ciertas áreas de nuestras vidas si no estamos meditando en su palabra? Si no estamos encontrando lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Número uno, yo necesito ser salvo. Número dos, obedecer a Dios. Lo obedezco primeramente en el bautismo, luego en la lectura de la palabra de Dios, luego hablando con Dios. No hay ninguna relación si no hay una comunicación. Dios me habla a mí a través de su palabra, yo le hablo a Dios a través de la oración. ¿O no? Amén. ¿Sí? Hermanos, no saquemos esto de orar, de clamar a Dios. Muchos cristianos no tienen este hábito. Y es imposible crecer si no tenemos el hábito de oración. No te estoy diciendo que tu familia tiene que verte todo el tiempo orando. Hay un tiempo en que usted puede estar a sola con Dios. No hacerlo público, donde usted y Dios están en ese lugar hablando con Él. Yo creo que usted puede ser tan sincero con Dios ya que Él lo conoce. No hay nada oculto para Él. ¿Por qué no hablar con Dios? ¿Por qué no pedir su dirección? ¿Por qué no clamarle a Él? La Biblia nos enseña que nosotros debemos alimentarnos porque es nuestro alimento espiritual. La Biblia, debemos orar. Y no solamente en esto, sino también yo tengo que obedecer a Dios. Si yo estoy leyendo la Biblia, si yo soy bautizado
bautizado, estoy leyendo la Biblia, estoy orando, ¿sabes qué? Automáticamente estoy obedeciendo también a evangelizar. Porque la Biblia me enseña esto, la Biblia me anima para que yo salga a testificar, que yo estoy entregando folletos, que yo estoy haciendo algo, que otros conozcan a Dios. Hermanos, cada uno de nosotros no tenemos excusas, podemos llegar a otras personas en el tiempo que Dios nos da. A tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios debe ser predicada, debe ser anunciada. Y eso no es solamente del pastor, no simplemente de los maestros de escuela dominical, de los líderes de la iglesia, es responsabilidad de cada miembro de la iglesia. Dios nos escogió para esto, para anunciar su palabra. ¿Cuál es mi responsabilidad? Predicar la palabra de Dios. Y otra cosa importante, cómo yo obedezco la palabra de Dios, cómo yo obedezco a Dios, es siendo fiel a mi iglesia. Asistiendo a la iglesia. Hermano, yo te animo que puedas estar. Si es posible, cada vez que se abren las puertas de la iglesia para reunirte, que hagas lo posible de estar en este lugar. Es importante. Es importante que puedas obedecer a Dios. Número 1, toma la decisión de ser salvo. Número 2, de obedecerlo. Número 3, toma la decisión de ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios. ¿Por qué? 1 Tesalonicenses. Vamos a la palabra de Dios. Capítulo 5. Si lo tenés, puedes leerlo. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Tesalonicenses, si lo tenés, por favor. 5, digo hermano, 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Por qué somos fieles a Dios? Número 1, porque Él es fiel a nosotros. Él te llamó. Él quiere hacer una obra en tu vida. Él quiere cambiar tu vida. Él es fiel contigo. Ahora, Romanos 8:38, amén por este versículo. Romanos 8:38. Mirá cuán fiel y cuán grande es nuestro Dios. 8:38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Dios decidió amarte, no hay nada que pueda sacarlo. Eres su especial tesoro. Dios es fiel contigo. Muchas veces nosotros tenemos tenemos la idea de que Dios es un comisario, un policía cósmico, que si estamos haciendo algo malo, de repente saca su no sé cómo lo llaman acá, ¿agarrador? Látigo, ¿sí? Para castigarnos, darnos uno, porque hiciste mal. Hermanos, déjame decirte, la verdad nos merecemos que Dios nos corrija cada vez que estamos haciendo algo en contra de Él. Pero Dios es tan fiel, su amor es tan grande para con nosotros que nos tiene paciencia y que su misericordia es nueva cada mañana. Ahora, entendiendo esto del inmenso amor de Dios, no es una carta libre para hacer con mi vida, ya que Dios no me va a castigar simplemente de hacer lo que yo quiera, sino que entendiendo que Él me ama tanto, yo debo también tratar de amarlo de esa manera. ¿Y cómo demostramos el amor? En acciones. El amor se demuestra en acciones. Si usted y yo amamos a Dios, queremos evitar ofender a Dios. Si usted ama a su esposa, trata de evitar de ofenderla. Si usted ama a su esposo, hace lo mismo. Hermanos, Dios es fiel. Él muestra su fidelidad para con nosotros. Y hay muchos otros pasajes como Hebreos capítulo 13, versículo 5, donde muestra su fidelidad. Isaías 49:15.
1 Juan 5:11 y Filipenses 1:6, donde usted puede estar leyendo de la gran fidelidad de Dios para con nosotros. ¿Por qué debemos ser fieles a Él? Porque Él es fiel. ¿Cuál es la parte de tu responsabilidad? Efesios 2:8 al 10, dice un pasaje muy conocido, Efesios 2:8 al 10, donde siempre usamos para salvación y dejamos muchas veces de alto, pasamos por largo, el versículo 10, ¿sí? Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, nuestra responsabilidad número 1 es tomar la decisión de recibir a Cristo. Yo te animo, si no tenés a Cristo como tu Salvador personal, que puedas venir a los pies de Cristo. Número 2, de obedecerlo. Número 3, de permanecer fiel a Él. De permanecer fiel a Él. ¿Estás dispuesto a hacer esto? ¿Estás dispuesto realmente a obedecer a Dios, hermano? ¿Estás dispuesto realmente a ser fiel a Dios? Es algo personal, es algo que usted va a tomar esa decisión. Cada día tomamos decisiones. Toma la decisión que corresponde, la correcta, la que es mejor, la que te va a ayudar, la que va a traer gozo en tu vida. Yo te animo esta mañana que puedas tomar este tipo de decisiones. Ahí donde estás, ¿sí? Yo te invito a que inclines tu rostro esta mañana.